Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de cosas buenas. Yo por mi parte estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que me encanta. Es un tema que tocó el corazón de muchos y que honestamente sigue generando mariposas en el estómago cada vez que lo recordamos. Y ese tema es la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hoy vamos a sumergirnos en un momento muy especial en la historia de estos dos talentosos actores turcos, un momento que dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans, el romántico mensaje que Can Yaman le dedicó a Demet Özdemir. Un mensaje que conmovió a todos, un mensaje que aunque el tiempo pase, sigue siendo un recordatorio de la magia que se respiraba entre ellos, aunque fuera solo en la pantalla, y quizá un poquito más allá, ¿quién sabe? Antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Aquí encontrarás mucho contenido sobre tus series turcas favoritas, noticias, análisis y todo lo que necesitas para estar al día con el fascinante mundo de los dramas turcos. No te lo pierdas. Bien, ahora sí entremos en materia. Para entender la magnitud del mensaje que vamos a analizar, es importante que recordemos el contexto. Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos la serie Erkenci Kuş Pájaro Soñador, un éxito rotundo que conquistó a audiencias de todo el mundo. En la serie interpretaron a Can Divit y Sanem Aydın, respectivamente, una pareja que nos robó el corazón con su química, sus peleas, sus reconciliaciones y sobre todo con su amor. La química entre ellos era innegable, palpable y esto por supuesto se trasladó a la vida real, o al menos, eso es lo que muchos creíamos y quizás, lo que ellos mismos hicieron creer. La serie fue un boom, un fenómeno que impulsó la carrera de ambos actores a niveles internacionales. Los fans se volvieron locos con la pareja, con el romance que se vivía en la pantalla y con la posibilidad de que esa chispa, esa conexión, trascendiera la ficción. Y aquí es donde entra en juego el famoso mensaje. En un momento determinado, ya fuera durante la emisión de la serie, o quizás poco después de su finalización, no recuerdo exactamente el momento preciso, pero sí que se convirtió en un tema recurrente en redes sociales y foros de fans. Can Yaman publicó un mensaje en sus redes sociales que dejó a todos boquiabiertos. Era un mensaje romántico, emotivo, lleno de cariño y de admiración hacia Demet. El mensaje escrito en turco contenía palabras muy sentidas. Desafortunadamente el texto original en turco es difícil de recordar a la perfección, pero el contenido de la traducción es lo que importa. La esencia del mensaje era clara, Can Yaman le estaba dedicando palabras hermosas a Demet. Era un mensaje que resonaba con la misma pasión y el mismo sentimiento que había entre Can y Sanem en la pantalla. Recordemos que en ese momento las redes sociales eran, y siguen siendo, el termómetro de la opinión pública. Las redes sociales son un lugar donde los fans se expresan, donde comparten sus sentimientos y donde se crea un ambiente de comunidad. En ese entorno cualquier gesto, cualquier publicación, podía generar un revuelo tremendo, y eso es exactamente lo que pasó con el mensaje de Can. La noticia se propagó rápidamente como la pólvora, inundando todas las plataformas online. El mensaje en esencia expresaba gratitud, admiración y respeto hacia Demet. Destacaba su profesionalismo, su talento y, lo más importante, la conexión especial que habían logrado como compañeros de trabajo. Hablaba de lo fácil que era trabajar con ella, de su alegría, de su energía, de la forma en que iluminaba el set. Podía leerse entre líneas, un cariño y un afecto que iban más allá de lo puramente profesional. El mensaje, como ya dije, era romántico, pero también era muy sutil. No confirmaba ni negaba nada, pero dejaba entrever una complicidad, un vínculo que trascendía la pantalla. No era un mensaje explícito de amor, pero sí un reconocimiento profundo de la conexión que existía entre ellos. El impacto de este mensaje fue enorme. Los fans de Erkenci Kuş se volvieron locos de alegría. Para muchos el mensaje era la confirmación de algo que ya sospechaban, algo que deseaban con todas sus fuerzas, que la chispa que veían en la serie era real. El mensaje se viralizó rápidamente, fue compartido y comentado por millones de personas en todo el mundo. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de teorías, de análisis y de mensajes de apoyo. El fandom de Erkenci Kuş explotó de felicidad. Los foros de discusión y los grupos de fans se llenaron de especulaciones, análisis de fotos y vídeos, y un fervor que solo se ve en los grandes fenómenos. Las expectativas de los fans se dispararon.
Se especuló sobre el futuro de la pareja, sobre la posibilidad de que la relación fuera más allá de lo laboral. Se empezaron a buscar pistas, a analizar fotos, a seguir cada paso de los actores en las redes sociales. Cualquier interacción, cualquier like, cualquier comentario, era analizado al detalle. Las expectativas muchas veces son peligrosas. Y en este caso, la sobreexpectación pudo haber jugado en contra de ambos actores, pero hablaremos de eso más adelante. La presión mediática aumentó y la vida de Khan y Demet se convirtió en el centro de atención de los medios y los fans. Lo que sí es cierto es que el mensaje de Can Yaman demostró, una vez más, el poder de las series turcas para conectar con el público, para generar emociones y para crear una comunidad. En ese momento Erkenci era mucho más que una serie. Era una historia de amor, de sueños, de esperanza, y para muchos, era también la promesa de una historia real. La serie, con su trama envolvente y sus personajes entrañables, ya había conseguido cautivar a la audiencia. El mensaje de Can solo reforzó ese vínculo emocional. Ahora bien, ¿qué podemos extraer de este mensaje? Primero, la importancia de la química entre los actores. Can y Demet lograron crear una conexión tan fuerte en pantalla que el público creyó, o quiso creer, en una historia de amor real. La credibilidad de su interpretación se basaba en la autenticidad de su relación, o al menos, en la ilusión de esa autenticidad. Segundo, la habilidad de Can para comunicar sus sentimientos de forma sutil pero efectiva. El mensaje era romántico pero no era cursi, y eso lo hizo aún más atractivo. Supo encontrar el equilibrio perfecto entre la declaración y la ambigüedad, alimentando así la especulación y el interés. Tercero, el impacto de las redes sociales en la industria del entretenimiento. Las redes sociales son un arma de doble filo. Pueden ayudar a promocionar un proyecto, pero también pueden generar expectativas irreales. Y por supuesto, la capacidad de la serie para trascender la pantalla y tocar la fibra sensible del público. Y aquí llegamos a un punto crucial. Después de ese mensaje, ¿qué pasó? Como sabrán y como a veces sucede en estos casos, la relación entre Can y Demet no prosperó románticamente. Ambos siguieron sus caminos, centrados en sus carreras profesionales y aunque han compartido proyectos y eventos, nunca han confirmado una relación sentimental. La realidad muchas veces es diferente a la ficción. Y aunque la química entre ellos fuera innegable, el amor que se veía en la pantalla no se tradujo en una relación fuera del set. Es importante aclarar que no hay nada de malo en que una relación de trabajo no se convierta en una relación amorosa. A veces, la magia que vemos en pantalla es solo eso, magia. Y eso no le quita valor a la serie, ni a la química entre los actores, ni al mensaje de Can. La vida, en ocasiones, no sigue el guión que deseamos. Y es válido que cada uno elija el camino que considere más adecuado para su felicidad. El mensaje de Can Yaman a Demet Özdemir fue, y sigue siendo, un gesto hermoso. Es un recordatorio de la importancia de la gratitud, del respeto y de la admiración en las relaciones humanas. Es un testimonio del talento de ambos actores y de la capacidad de la televisión para generar emociones y para unir a la gente. Y sobre todo, es un recordatorio de que a veces, las cosas son más bonitas cuando se quedan en la fantasía. El mensaje en sí mismo fue un acto de cariño y reconocimiento que trascendió el tiempo y las circunstancias. Hoy en día, cada vez que se habla de Erkenci el mensaje de Can siempre sale a relucir, porque es parte de la historia, es parte del mito, es parte del romance que nos enamoró a todos. Y a pesar de todo, sigue siendo un gesto que nos enternece y que nos recuerda que la vida, a veces, nos regala momentos mágicos, aunque sea por un breve instante. La serie y su impacto, el mensaje y su eco, forman un todo que sigue generando interés y fascinación. Y hablando de magia, quiero destacar una cosa importante. La química entre Can y Demet fue crucial para el éxito de Erkenci, pero ambos actores son talentosos individualmente. Después de Erkenci, ambos siguieron brillando en sus carreras. Can Yaman ha protagonizado otras series exitosas como Dolunay y By Jane, y ha conquistado a audiencias de todo el mundo. Su éxito en Italia con series como Viola come il mare demuestra su alcance internacional. Demet Özdemir por su parte ha seguido consolidando su carrera, participando en proyectos como Doğu Une Kaderindir y Admfara, demostrando su versatilidad y su talento. La elección de nuevos proyectos, la evolución de sus personajes y la consolidación de su estatus profesional son evidencia de su crecimiento y dedicación. Ambos han demostrado ser profesionales muy completos y muy queridos por el público.
El mensaje de Can y Demet, en definitiva, sirvió para crear un momento mágico, pero la perseverancia y el trabajo duro de ambos actores son los que realmente han impulsado sus carreras. La capacidad de reinventarse, de asumir nuevos retos y de mantener la conexión con el público son características fundamentales para su éxito continuo. Así que, resumiendo, hoy hemos analizado el romántico mensaje que Can Yaman le dedicó a Demet Özdemir, un momento que conmovió a todos. Hemos hablado del contexto, del impacto del mensaje en los fans, de la química entre los actores, de las expectativas que se generaron y de la importancia de la gratitud y el respeto en las relaciones humanas. Hemos explorado las complejidades del mundo de las series turcas y su impacto en la vida de los actores y en la percepción del público. Para comprender mejor la magnitud de este fenómeno, es fundamental analizar algunos detalles adicionales. El mensaje de Can Yaman, si bien no fue una declaración explícita de amor, sí dejó entrever una profunda admiración y afecto hacia Demet Özdemir. La elección de las palabras, la sutileza de la expresión y la emotividad del mensaje revelaron una conexión especial que trascendía el ámbito laboral. Fue un gesto que resonó con los fans porque reflejaba la misma magia y química que veían en la serie. La reacción de los fans fue en gran medida un reflejo de su inversión emocional en la serie. Erkenzikurs no solo era una serie de televisión, era una historia que les había tocado el corazón, una historia con la que se habían identificado y en la que habían invertido tiempo y sentimientos. La posibilidad de que la magia de la serie se extendiera a la vida real era un sueño para muchos, una esperanza que se alimentaba con cada foto, cada vídeo y cada comentario. El mensaje de Can entonces fue interpretado como una confirmación de ese sueño, un guiño a la posibilidad de que Can y Sanem, Can y Demet, fueran algo más que personajes de ficción. Sin embargo, como mencioné anteriormente, es importante tener en cuenta la presión que este tipo de situaciones genera. La exposición mediática, la presión del público y las expectativas creadas pueden ser abrumadoras para los actores. En ocasiones, la idealización de una relación y la sobreexposición en las redes sociales pueden afectar negativamente a la vida privada de las personas involucradas. Es fundamental recordar que los actores son seres humanos con sus propias vidas, sentimientos y deseos, y que el hecho de ser figuras públicas no les resta el derecho a su privacidad. Después del mensaje y a pesar de la gran conexión que existía entre ellos, Can y Demet tomaron caminos separados en el ámbito sentimental. Si bien no se concretó una relación romántica, el mensaje de Can no perdió su valor. Por el contrario, se convirtió en un testimonio de la amistad, el respeto y la admiración mutua que existía entre los actores. La lección que nos deja este episodio es que en la vida, no todas las historias de amor tienen un final feliz, pero eso no resta valor a los momentos compartidos, a los sentimientos experimentados ni a la magia que se genera en el camino. La importancia de Erkenzikurs y el mensaje de Can Yaman radica en su capacidad para conectar con la audiencia, para generar emociones y para crear una comunidad de fans apasionados. La serie y sus protagonistas lograron tocar la fibra sensible del público, generando empatía y creando un vínculo que trascendió la pantalla. El mensaje de Can en este contexto fue un gesto que reforzó ese vínculo, que alimentó la esperanza y que hizo que la historia de Can y Sanem, Can y Demet, perdurara en la memoria colectiva. El impacto de las series turcas en la cultura popular es innegable. Estas producciones han logrado conquistar audiencias en todo el mundo, gracias a sus historias emocionantes, sus personajes entrañables y sus paisajes exóticos. El éxito de Erkenzikurs es un claro ejemplo de este fenómeno, y el mensaje de Can Yaman a Demet Özdemir es un pequeño pero significativo episodio que ilustra el poder de las series turcas para generar emociones, crear comunidad y dejar una huella imborrable en el corazón de sus fans. Para profundizar aún más en el análisis, es crucial examinar la evolución de las carreras de Can Yaman y Demet Özdemir después de Erkenzikurs. Ambos actores han demostrado ser talentosos y versátiles, asumiendo nuevos retos y consolidando su posición en la industria del entretenimiento. Han sabido reinventarse, explorar diferentes géneros y conectar con audiencias de todo el mundo. Sus éxitos posteriores a Erkenzikurs son una prueba de su profesionalismo, su dedicación y su capacidad para adaptarse a las exigencias del mercado. Es importante destacar que, más allá de la química en pantalla y de la expectativa de una relación sentimental, Can y Demet son profesionales que han trabajado arduamente para construir sus carreras. Su talento, su esfuerzo y su perseverancia son los factores clave de su éxito. El mensaje de Can fue un gesto que capturó la atención del público, pero el trabajo constante y la dedicación son los que han
N impulsado sus carreras. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un recordatorio de la magia que puede surgir en el mundo de la televisión, de la capacidad de las series para generar emociones y de la importancia de la gratitud, el respeto y la admiración en las relaciones humanas. Es una historia que nos enseña a valorar los momentos mágicos, a apreciar el talento y a recordar que a veces, las cosas son más bonitas cuando se quedan en la fantasía. En definitiva, el romántico mensaje de Can Yaman a Demet Özdemir es un episodio que forma parte del mito, del romance y de la historia de Erkenci. Es un gesto que nos enternece, que nos recuerda la magia de la televisión, y que nos invita a reflexionar sobre las relaciones humanas, la fama y el impacto de las redes sociales. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya proporcionado información valiosa sobre este tema tan interesante. Recuerden que la televisión en general es un espejo de la sociedad y que las historias que vemos en la pantalla son un reflejo de lo que ocurre en la vida real. A veces esa conexión con la vida real es la que nos hace amar tanto estos dramas y que nos permite identificarnos con los personajes y sus historias. Muchas gracias por ver el vídeo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Cuéntenme qué les pareció el mensaje de Can, si les gustó la serie Erkenci, qué opinan de la química entre Can y Demet, y si alguna vez se han sentido conmovidos por la relación entre dos actores en una serie. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre el mundo de las series turcas. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y por favor, no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares y sobre todo, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Estaré compartiendo muchas más noticias, análisis y contenido sobre sus series turcas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y no olviden dejar su huella en la caja de comentarios.